Somos el grupo número 1 y está conformado por Briceño Marley, Castillo Bárbara, Morillo Daniela, Pérez Leandro, Prados Miriamly, Rodríguez Juan Pablo, Regueiro Mixo, Uzcategui Ileni, Venezuela Daniel y mi persona Adriana Morillo. El propósito de este trabajo es relatar en forma sumaria la organización de la medicina azteca, la manera de aprenderla, el concepto que tenían de las enfermedades, sus causas, así como la forma en que se trataban, también de su educación en cuanto a la medicina y a su higiene. Medicina en América precolombiana. Los pueblos americanos precolombianos se fueron configurando por migraciones asiáticas sucesivas a través del estrecho de Bering entre 24.000 y 500 años antes de Cristo, sobre la que después actuaron variaciones genéticas y factores ecológicos. A pesar de estas circunstancias, se acepta que las manifestaciones culturales más importantes, y entre ellas la medicina, fueron el resultado de observaciones propias y un natural proceso intelectual. Es posible que las ideas médicas adoptaran su propia personalidad al mismo tiempo que se inició la agricultura. Es cuando debieron aparecer en las civilizaciones americanas clásicas un concepto más elaborado de la medicina y de los médicos, junto a la adquisición de ideas sobre la estructura del universo. Al ocurrir el descubrimiento del Nuevo Mundo por los europeos, se encontraron tres grandes civilizaciones: la azteca, la maya y la inca. En estos avanzados grupos americanos precolombianos se repite la idea de la enfermedad como castigo de poderes sobrenaturales, la superioridad intelectual del curandero, que es el intermediario entre el enfermo y los poderes sobrenaturales, y el tratamiento mágico de la enfermedad, donde se combinan los métodos físicos con los metafísicos. La mitología médica maya evolucionó de forma paralela a los fenómenos naturales que regían tanto en el ciclo agrícola como la salud y la enfermedad. En relación con la enfermedad, cada dios maya tenía atribuciones específicas. Finalmente, el empleo de preparaciones médicas hechas con su mayor parte de las plantas constituida uno de los aspectos más interesantes de la terapéutica maya, habiéndose recogido más de 400 recetas en los textos indígenas, y el médico recibía instrucciones de cómo recolectar las plantas, hacer las preparaciones de las recetas y el modo de aplicárselas a los enfermos. En resumen, la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos explicables o no utilizados para el diagnóstico de la prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales basados exclusivamente en la experiencia y la observación, y transmitidos verbalmente o por escrito a una generación u otra, constituyen la medicina tradicional. La medicina azteca se refiere al conjunto de conocimientos, creencias y rituales que rodean la salud y la enfermedad humana, como se observa entre la gente de habla náhuatl en el reino azteca del centro de México. Los aztecas conocían y usaban un extenso inventario que consistía en ciertas diferencias, hierbas y plantas medicinales, una variedad de obras escritas indígenas náhuatl, y sobreviviendo desde la conquista y los periodos coloniales posteriores que describían aspectos del sistema azteca y la práctica de la medicina y sus remedios, encantamientos, administración, prácticas y fundamentos culturales. Daniela Morillo, y mi punto a desarrollar es el origen de las enfermedades de los aztecas. Los aztecas creían en una gran infinidad de dioses, con quien mantuvieron una relación compleja. Ellos creían en el dios Xochipilli, que este era el encargado de provocar y sanar las enfermedades al mismo tiempo. Por este motivo común, la causa de las enfermedades la practicaban de la medicina transitiva entre la realidad y la magia, que llevaban los aztecas a dividir sus enfermedades en base a dos causas: en la divinidad y en lo natural. La magia estaba muy presente en su cultura, por eso creían que las causas de las enfermedades eran por motivos sobrenaturales o un dios castigador, depende de la conducta de la persona.
Cuando las enfermedades sobre todo eran naturales, eran las heridas, el traumatismo o la mordedura de la serpiente. Características de la medicina azteca. La medicina azteca tenía ciertas particularidades interesantes, como la de los pétalos, para encapsular las píldoras para tragarlas con mayor facilidad. Los aztecas recibían además anestesia y eran operados con un cuchillo equivalente al bisturí. Los aztecas daban mucha importancia a la higiene y a bañarse con frecuencia. El ambiente del dios azteca Xochipilli podía provocar y sanar enfermedades al mismo tiempo. La magia era muy presente en los curativos de los médicos aztecas. Los médicos indios aztecas podían hacer punciones, sangrías, saturación, apuntaciones y cirugías cerebrales. Según historiadores, se dice que en ese tiempo había menos de 40 médicos indígenas aztecas. Soy Leandro Pérez y le voy a exponer sobre el origen de las enfermedades y los dioses aztecas. Los aztecas dividían sus enfermedades en dos tipos o dos causas. Estaba la causa divina o sobrenatural y la causa natural. En la sobrenatural podemos tener en cuenta, por ejemplo, la magia, que en aquel entonces estaba muy fuertemente ligada en su cultura. Es decir, alguna enfermedad o dolencia podría ser causada por algún hechizo o maleficio, o también por causa de un castigo de algún dios. Y también están las causas naturales, que ya serían más bien alguna lesión, algún trauma, una mordedura de serpiente o algún accidente en general. Los dioses, ellos tenían múltiples dioses, eran una cultura politeísta. Por ejemplo, estaba el dios Xixtliton, que era el dios de la medicina. Era representado por algún sacerdote con indumentaria médica de la época. Este dios, representado por el sacerdote, era el que encargado de cualquier tema médicamente hablando. También tenían muchos otros dioses, como son el dios de la luna, el sol, los mares, la agricultura, la lluvia, entre muchos otros. A todos estos ellos los veneraban, les rendían tributos y ofrendas para que su vida y su entorno fuese mucho más cómodo. Días, tarde o noche, profesor, dependiendo de la hora que esté viendo esto. Soy Juan Pablo Rodríguez y continuando con el tema le voy a hablar sobre las plantas y enfermedades de la civilización azteca. La civilización azteca supo desarrollarse con una medicina y farmacopea muy eficaces, basadas en gran parte en el conocimiento empírico. Pero igualmente, al igual que otras civilizaciones antiguas, la práctica terapéutica azteca estaba basada en una mezcla compleja de magia, conocimientos adquiridos por experiencia y la religión. Algunas de las plantas que utilizaban, estaba el bálsamo de Perú, que originalmente tiene ese nombre porque se creía que era un producto peruano, pero posteriormente se descubrió que venía de un árbol centroamericano. Se utilizaba como estomacal y expectorante. Tenemos el cacao, que servía para preparar una bebida de lujo para los dignatarios aztecas, que la tomaban sazonada con una mezcla de miel y vainilla, o también con una mezcla de zumo de agave fermentado. Tenemos el maíz verde, que se utilizaba para ocultar el sabor de algunas medicinas, o también el pimiento picante. Se utiliza como analgésico o como ferbrífugo, como estimulante para reducir la fatiga. En la educación higiénica de los aztecas tenían grandes conocimientos, grandes métodos para mantener una higiene que incluso algunas naciones en Europa que se consideraban más avanzadas nunca los habían implementado. Entre esos tenemos que en cada vecindario tenía un baño público. Trataban todos los días sus desechos fecales, transportándolos en canoas para usarlos como fertilizante. Para mantener también el agua limpia, los aztecas utilizaban axolotes, los cuales se comían los detritus, manteniendo el agua en un perfecto estado de salubridad. Al igual que en Europa de ese entonces, en México existía una estratificación social entre los estudiantes de la ciencia de la medicina. En primer lugar estaba el médico, el cual que curaba con
el cual curaba con medicinas ingeridas o aplicadas sobre los cuerpos. A continuación le sigue el cirujano y posteriormente le sigue el sangrador, que curiosamente en algunas otras civilizaciones que se consideran superiores, este cargo lo tenían los barberos. Además de hay que agregar también de que no solo los hombres usaban este cargo, sino también las mujeres desempeñaban la función de médico. Sus conocimientos sobre la medicina y la fisiología eran muy elevados. Esto es favorecido debido a su carácter religioso, ya que realizaban muchas prácticas numerosas de desmembramiento de los cuerpos en sus sacrificios. Como resultado, obtenían grandes conocimientos sobre la anatomía y sobre todo en su disección. Gracias.